Hola, profe. ¿Cómo estás? Hola, Hola, te hola. escucho. Sí, Te- les escucho. Ahora sí escucho. Bueno, está bien. ¿Qué tal, Hola, Aldo. compañero? Sí, anda, Roque, tu micrófono. Hola, hola, buenas tardes, compañero. Buenas tardes, Buenas ¿qué tardes, ¿qué tal? tal? Eh, ya. Bueno, vamos a empezar entonces la clase. Bueno, no sé. Ahí está. ¿Pueden ver mi PowerPoint? ¿Pueden ver, Roque, Aldo? Sí, profe, se ve. Bueno, ok. Hoy vamos a hablar de las clases sociales en Paraguay. Bueno, ¿cuántas clases sociales ustedes conocen? Alta, media, baja, muy Cuatro, baja. Sí, cuatro, está bien. alta, media, extrema, baja y extrema. Bueno, ¿y en la época antigua cómo era? Ahí seguramente va a ser dos nomás, Había tres alta también. y la extrema. Tres. Pues, Entonces sería alta, media y baja. No, tres sería clases. los nobles, los plebeyos y Sí, los esclavos, los Ya está esclavos. ahí. Y el exactamente. extremo son los esclavos. Y en los esclavos eran los nobles, o sea que si vamos a irnos en la época romana eran los patricios, era lo que tenían sangre de cuna. Después Mm. teníamos los plebeyos y los esclavos, ¿verdad? Creo que era así la Sí, división. A ver si me sí. corrige Roque Luis. Sí, Así está era, bien, profe. profe. Sí, así es. Bueno, ok. Y en nuestro En, caso, ¿sí? en la India hasta ahora, sí, profe, Sí, así mismo. Las castas. Sí, las castas. las castas sociales. Y en nuestro caso, por ejemplo, tenemos la clase media, o sea, la clase alta, la media y la baja. Y la muy baja, como dijo el compañero, pero dejamos en baja nomás. Y cada uno sabe la posición que ocupa, ¿verdad? Generalmente casi, no voy a generalizar, pero estamos en el nivel medio, ¿verdad? Algunos. Y otros, lo que la clase alta, lo que es, son, ¿cómo era que dice mi cuñado? Lo que son de raza, ¿verdad? Ay, bueno, vamos a empezar. Hoy la unidad es muy cortita, pero ya les preparé el resumen para el examen del próximo miércoles. Lo voy a pasar todo en el grupo para que vayan leyendo ya. Bueno, las clases sociales son categorías socioeconómicas que se utilizan para clasificar a los individuos de acuerdo con su posición y roles en la sociedad. ¿En función de qué? De factores como nivel de ingresos, su ocupación, su educación, el acceso que tiene a recursos y al estilo de vida que lleva cada persona, ¿verdad? Las clases sociales se basan en la idea de que las sociedades están estructuradas de manera jerárquica y que existen diferencias significativas entre los grupos de personas en términos de poder, riqueza y estatuto social. Bueno, las clases sociales suelen ser representativas de las desigualdades económicas y sociales en una sociedad determinada.
Los individuos que comparten características socioeconómicas similares tienden a tener experiencia y oportunidades y pueden enfrentar desafíos y privilegios comunes en función de su clase social. Eh, por eso es lo que tenemos que atender, ¿verdad? Podemos ser papá y mamá que nos matamos laburando todo el día. ¿Para qué? Para meterle a nuestros hijos en un colegio, eh, qué sé yo, somos nivel medio y bueno, le metemos en el Inter, que sabemos en el Inter o en el Gutenberg o qué sé yo, en Las Teresas, esos colegios buenos, vamos a decir, ¿verdad? Trabajamos, laburamos todo el día para pagar la cuota o la colegiatura de ese colegio o de esa escuela, pero el nivel económico no es igual con los demás compañeritos. Y ahí es donde empiezan los problemas con los chicos, ¿verdad? Cuando mezclamos las clases. Y ahí es también cuando pasan el tema del bullying, ¿verdad? Cuando no tienen cosas similares a los que tienen los otros. Y ahí empiezan la famosa discriminación de clase, ¿verdad? O están los que son becados también, ¿verdad? Para estudiar en un colegio bueno. También en el afán de nosotros como padres de querer que nuestros niños tengan una excelente educación, ¿verdad? Tomamos la decisión de mandarle en un colegio que no es del entorno, vamos a decir, socioeconómico de los demás. Y ahí es cuando cometemos el error de perjudicarle a ellos, ¿verdad? Porque no se van a sentir iguales a los demás. ¿Es así o no? ¿Qué Así piensan mismo, ustedes? Bueno, entonces la clase social se define como todo aquel conjunto de individuos caracterizados por tener un papel determinado en un sistema de producción dentro de un grupo de riqueza común. En otras palabras, cada clase social representa un estrato de la sociedad, donde cada uno de ellos comparte variables como nivel de renta o la posición social. Tipos de clases sociales. Las clases sociales pueden variar según el contexto y la teoría sociológica utilizada, pero a continuación vamos a presentar algunas las que generalmente son aceptadas como clases sociales. Clase alta, también conocida como élite o de alta sociedad. Esta clase social está compuesta por individuos que poseen una gran riqueza, poder e influencia. Suelen ser dueños de grandes empresas, ejecutivos de alto nivel, líderes políticos y figuras prominentes de la sociedad. Tienen acceso a los mejores recursos, educación de calidad y estilos de vida lujosos. La clase media o medio social se refiere a aquellos individuos y grupos que se encuentran en una posición intermedia de la estructura social de una sociedad. Esta categoría abarca la clase media, que es un segmento amplio y diverso de la población. Las personas de nivel medio suelen tener ingresos moderados y una educación adecuada. Pueden ser profesionales, empleados de oficina, maestros, enfermeras, técnicos, pequeños empresarios y o trabajadores calificados. Además, suelen tener empleos estables y remunerados, aunque no obstante se encuentran en las posiciones más altas en términos de ingreso o de poder, aunque el nivel medio social puede variar en términos de ingresos, acceso a recursos y estilo de vida. La clase baja se refiere a un segmento de la población que se encuentra en una posición socioeconómica desfavorecida dentro de la estructura social de una sociedad. Las personas de clase baja suelen tener ingresos bajos, acceso limitado a recursos y enfrentan desafíos económicos y sociales significativos. Algunas características comunes de la clase baja incluyen bajos ingresos, las personas de clase baja tienen ingresos limitados, lo que dificulta satisfacer sus necesidades básicas y alcanzar un nivel de vida decente. Pueden trabajar en empleos, pueden trabajar en
pueden trabajar en empleos no calificados, empleos informales o tener título o tener dificultades para encontrar un empleo estable. Dos, escasez de recursos. La clase baja tiene acceso limitado a recursos como vivienda de calidad. Estos son los que trabajan tipo jornaleros. Y sí, lo que hacen sus ingresos por día, ¿verdad? No algo ni Por día, jornalero, ¿verdad? sí. Porque si vamos a ir abajo, generalmente o venden cosas, o son vendedores ambulantes, o reciclan cosas, ¿verdad? Para salvar Sí, el día, o hacen las famosas changuitas, ¿verdad? exactamente, Ellos sí. mismos hacen su propio salario, ¿verdad? Porque hay veces que no consiguen un trabajo estable, o si consiguen un trabajo, las Por personas, cierto día. sí, por día, y también las personas tienen que tener en cuenta que se aprovechan también de las necesidades de la gente, ¿verdad? Y le hace hacer cualquier tipo de cosa, o limpiar la vereda, cortar árboles, juntar cosas, ¿verdad? Limpiar, ¿verdad? Hay personas que vienen y te limpian tu casa por 50.000 guaraníes y cosas así, Sí, ¿verdad? Son changuitas, o sea, son sueldos que ellos se hacen, porque si ellos no salen de su hogar, tampoco van a percibir esos emolumentos, ¿verdad? No van a tener ingresos. Entonces cuesta más para la gente que, por ejemplo, no tienen estudios o de repente son conocedores empíricos de algo y hacen, ¿verdad? A eso me refiero. Niveles económicos. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en Paraguay las personas que ganan 1.600.000 o menos por mes pertenecen a la clase baja. Las personas que perciben ingresos mensuales entre 1.800.000 y 9 millones conforman la clase media, mientras que los individuos que reúnan más de 9 millones mensuales son los que ingresan a la clase alta. En términos porcentuales, la clase alta representa el 2.3% de la población paraguaya, la clase media el 38% y la clase baja el 60% según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. O sea, en esta categoría estamos, ¿verdad? Busqué mucho si hay algún tipo de autorizaciones, pero es el más cercano. generalmente el más cercano, ¿no? Porque generalmente las personas que están dentro de la clase baja ni tampoco no quitan 1.600.000, mucho menos, a veces 1 millón. A veces hay personas que contratan como empleadas, ¿verdad? Le pagan 1.200.000 y están de lunes a sábado y sueltan al mediodía. No pagan lo que corresponde legalmente. Pero también digo, ¿verdad? Si por ejemplo ganas un sueldo mínimo y un poquito más, y la ley te dice que vos le tenés que pagar a tu empleada doméstica sueldo mínimo, ¿verdad? Entonces prácticamente tu salario se va a ir todo ahí. Entonces, por eso es que hay gente que paga menos de lo que corresponde y hay gente que acepta. ¿Por qué? Por querer tener, Necesito. por necesidad y porque por querer tener algo fijo. Bueno, ¿qué son los planos ocupacionales? Los planos ocupacionales se refieren a una estructura o clasificación que organiza y categoriza los diferentes tipos de trabajo. Roque Luis está, Roque García y Aldo. Bueno, eh, diferentes tipos de trabajo y ocupaciones existentes en una sociedad. Estos planos ocupacionales ayudan a comprender y analizar la diversidad de empleos y roles que desempeñan las personas en el mercado laboral. Los planos ocupacionales se basan en diversos criterios como el nivel de habilidades requerido, el tipo de trabajo realizado, la educación y la formación necesaria, la responsabilidad y la jerarquía. Estos criterios permiten agrupar los trabajos en diferentes categorías o niveles. Bueno, al hablar de planos ocupacionales siempre nos estamos refiriendo a qué cosa. A ver, ¿quién me dice?
¿Qué es para ustedes los planos ocupacionales? Para mí es otra forma de clasificar a la población, así como puedes clasificar así en alta, media, baja, también Ah, puedes, ya. de acuerdo a su trabajo, por ejemplo, mano de obra especializada, técnica, profesionales, o sea, de esa forma, es otra forma de Sí, clasificar. sí, otra forma de clasificar. Por ejemplo, vamos a Pues hablar, por ejemplo, ¿sí? sería, profe, sería entonces, era plan ocupacional es como una, así como dijo el compañero, tipo, ¿verdad? El que está a la cabeza es alguien que tiene, ¿verdad? Que es profesional y que tiene un cartón. Y el otro que viene por debajo son los que no tienen, en una obra, por ejemplo, está el arquitecto o lo que sea. Después viene el ingeniero, no sé quién está primero, ¿verdad? Ingeniero o arquitecto, ¿verdad? Para Mm, realizar una obra. Después vienen los obreros, que en este sí, caso, ¿verdad? Son los que realizan el trabajo en sí. Y esa vendría a ser la jerarquía, ¿verdad? La jerarquía que está arriba, el que hace los planos en sí, ¿verdad? Cómo quiere que se haga. Y el arquitecto es el que dirige y los obreros son los que hacen, ¿verdad? Lo que le dicen, ¿verdad? El arquitecto. Eso parece ser una jerarquía, ¿verdad? De realizar un trabajo, como así también en las empresas, ¿verdad? sí. Según Y entiendo yo, ¿verdad? según, y sí. eh, y la clasificación siempre está en trabajadores calificados y no calificados. Y vamos a ir en una estructura, ahora lo que tienen, como dijo el compañero Aldo, los que tienen título y los que no tienen. Evidentemente, Exactamente. los que tienen un cartón o una tecnicatura, evidentemente no van a percibir igual salario a una persona que no tiene, por ejemplo, una formación académica, ¿verdad? Científica, vamos a decir, porque están los conocedores empíricos que de repente conocen más de lo que tienen, o de aquellas personas que sí cuentan con un cartón y otras que no, ¿verdad? Pero lastimosamente se tiene en cuenta la preparación o la capacitación de la persona para ocupar el puesto, ¿verdad? Pero lastimosamente esa es la clasificación o la jerarquización que cuando hay o asume un nuevo gobierno no tienen en cuenta. ¿Por qué? Porque hay que cumplir con, ¿cómo se dice? Con con los cupos políticos, ¿verdad? Que son los famosos seccionaleros que ocupan puestos y no tienen la capacitación o no son técnicos para ocupar dichos cargos. Los famosos recomendados, brother. Así mismo, así mismo. Bueno, está bien. Entre los años 2017 y 2019 fueron llevados a cabo estudios dirigidos a empresas del país que buscaban, en líneas generales, estudiar la demanda de ocupaciones y las competencias laborales requeridas en diversos sectores económicos. Más específicamente, los estudios tuvieron como objetivo detectar la demanda de ocupaciones previstas en sectores determinados, identificar competencias requeridas para las ocupaciones previstas a contratar, reconocer ocupaciones susceptibles de acreditación, de conocimiento y experiencia, inquirir sobre nuevas ocupaciones que estén surgiendo en el sector o las competencias requeridas. Generalmente, si vamos a irnos al campo actual, siempre ven tu capacidad, tu preparación, tus habilidades, tus actitudes y cómo estás preparado para ocupar ese puesto. Siempre luego te miden primeramente, ven tu perfil, ¿verdad? Y luego ven los otros perfiles que creo que, no sé si vimos en este, perfil humano, perfil curricular, el perfil, había unos cuantos perfiles que se veían que ahora mismo no me recuerdo. Pero estos son todos, son puntos que tienen las empresas. ¿Para qué? Para poder contratarte para ocupar un determinado puesto. Pero generalmente siempre se ve la actitud, la habilidad, la capacidad y el conocimiento por sobre todas las cosas en el área. Clases políticas. En Paraguay, al igual que en otros países, existen diferentes clases políticas que representan diferentes ideologías, partidos políticos y grupos de interés.
A continuación, lo que más tenemos, por ejemplo, el ANR y PLRA, luego eran los pioneros, vamos a decir. Después vino el Partido Revolucionario Febrerista, Partido País Solidario. Yo no sé si hay otros que surgieron luego, pero lo que más siempre se escuchan son estos partidos. No sé si alguien tiene conocimiento de otros partidos, puede decir, pero en realidad los pioneros siempre fueron ANR y PLRA, ¿verdad? No, yo no. Para cada elección siempre se forman alianzas, eso es lo que vi. Sí, sí, Pero es temporal, pues. sí, así Pa- mismo. Encuentro Nacional, Encuentro nacional. después está Frente Guazú, no sé si llegó a ser partido o no. Sí, pero ya desapareció también. Mm, Y se convierte en uno. Avanza País sí, también hay, pero los más fuertes partidos políticos siempre sí. fueron No, ANR y los tradicionales son. sí, así Partido mismo. Comunista también falta acá, Sí, que es chiquitito, pero tiene muchos años ya de existencia. sí, así El mismo. Partido Demócrata Cristiano, no sé si existe todavía. Sí existe. Así es. Existe todavía. Bueno, ANR, Febrerista, Partido Democrático Cristiano, Partido Nacional de Ciudadanos, que es una C, Patria Querida, Partido Encuentro Nacional, que es PEM, PEMAS, Partido Movimiento Socialista, Partido Frente Amplio, Partido de Participación Ciudadana, Partido Paraguay Tecopiajú, Partido Hagamos, Partido de la Juventud, Partido Verde Paraguay, Partido de Frente Patriótico TET, Partido de la Unidad Popular, Partido Socialista Democrático Herederos, Partido de Movimiento Patriótico. En realidad hay muchos partidos. Pero ¿qué pasa al crearse nuevos partidos? Lo que hace es quitarle afiliado a los otros partidos y empiezan como una fuerza chica, pero acá está el secreto en que si la gente vota a esos partidos, depende de la cantidad de votos que quite. El Tribunal Superior de Justicia Electoral le da dinero a ellos, como fue en el caso de este peladito que salió ahora con arresto domiciliario, ¿cómo era que se llamaba? Cuba fue. Pacho Cuba, Payo Cuba, ese. amigo personal de Aldo. Sí. Bueno, él, por ejemplo, el Tribunal Superior de Justicia Electoral le dio una buena plata. ¿Por qué? Porque tuvo muchos votantes para su parte, para el partido, que no sé cuánto realmente, pero dicen que fue algo bueno. Tenemos Partido Comunista, Partido Nacional de la Gente, hasta ahí. 25 partidos políticos, pero como dijo el compañero Aldo, eh, los tradicionales son ANR y PLRA, y creo que es el de Payo. ¿Cuál era su movimiento? De la Cruzada Alianza Nacional. Patriótica, algo así, ¿no? Ah, Cruzada bueno. Nacional es Payo. Cruzada Nacional, Ese, ese, Cruzada Cruzada. Nacional, bueno. Oh, si es tu amigo personal, no vas a saber, Aldo. No, Bueno, está. Le están encubriendo. Bueno, ¿el estatus qué es? El estatus es una posición que ocupa una persona dentro de una sociedad o dentro de un grupo social. ¿Qué considera la sociedad paraguaya como símbolo de estatus? En la sociedad paraguaya se considera como símbolo de estatus las siguientes cosas: la cantidad de dinero que tiene una persona. Otro símbolo de estatus que existe en la sociedad paraguaya son ocupar puestos altos en el sector educativo, empresarial o agrícola. Pero generalmente el 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 estatus, si vamos a hablar de, de, por ejemplo, de la alta sociedad, siempre vamos a hablar de aquellos políticos, ¿verdad? Que son, que heredan, ¿verdad? El estatus de sus padres, que esto pasa de generación en generación.
así como las personas que tengan apellidos eh, conocidos, pudientes, ¿verdad? Que siempre fueron de la clase alta, o sea, siempre tuvieron dinero y esas son generaciones que heredan los hijos, entonces tienen el estatus. El papá de los abuelos, el papá otra vez hacía a sus hijos y así sucesivamente va pasando. Y siempre el, lo que se tiene en cuenta es la cantidad de dinero que tiene la persona. Pero a lo que voy también es, si inicias hoy, por ejemplo, como un diputado, como un senador, y con el correr del tiempo vos vas teniendo ingresos por diversos motivos, ¿verdad? Como por ejemplo hizo su riqueza este González Dar de la usura y era tipo un clan luego, ¿verdad? Que se hicieron de plata a costilla de la gente pobre que necesitaba, ¿verdad? Porque eran usureros. Y bueno, y se hicieron de dinero estafándole a la gente, ¿verdad? Y bueno, y sin embargo hay otras personas que no necesitaron de hacer de esas cosas, sino que son luego de familia pudiente. Esa es la diferencia entre alguien que inicia y que tiene plata a malas con alguien de alguien que siempre tuvo ingresos económicos buenos, ¿verdad? Y lo mantienen con el correr del tiempo a través de, qué sé yo, de su trabajo, ¿verdad? Que son los empresarios. Autoidentificación de clases. El estudio del vínculo entre posición de clase objetiva y autoidentificación subjetiva de clases se enmarca en las perspectivas general de análisis de clases sociales que podemos definir como estudio de las causas y consecuencias de la desigualdad de las clases sociales contemporáneas. Bueno, en realidad la autoidentificación de clases, hoy podemos tener un nivel económico bajo. Pero ¿qué pasa? Yo puedo estar en una situación baja, pero trabajo y me pago los estudios para mejorar esa situación. Y voy escalando de clase según el objetivo o perspectiva que yo tenga con respecto a lo que yo voy haciendo. ¿Para qué? Para mejorar mi situación económica, vamos a decir. Y generalmente la mayoría hasta donde podemos llegar es hasta la clase media, ¿verdad? Porque después está la clase alta, que son los que siempre tuvieron dinero. A no ser que pongamos una empresa, nos vaya bien y vamos escalando de el famoso rico guajú, ¿cómo se dice? Que es lo que se suele decir, ¿verdad? Cuando alguien escala de nivel, vamos a decir. Vamos a quitar bingo. Y sí, ese sí que es la escalada rápida. Bueno, pero hay que también saber que puedes quitar bingo y si no sos buen administrador, así como quitar, así se va. Las clases sociales del paraguayo en términos porcentuales, la clase alta representa, ya dijimos, el 2,5 de la población, la clase media el 38% y la clase baja el 60%. ¿Qué es la movilidad social? La movilidad social se refiere al cambio de posición social que experimenta un individuo o grupo a lo largo de su vida o entre generaciones. Se trata de la capacidad de una persona para ascender o descender en la escala social en términos de su nivel educativo, ingresos, estatus ocupacional y acceso a recursos y oportunidades. Movilidad social quiere decir que la vida de una persona no está determinada por sus características, ya sean físicas, económicas o sociales, sino que existe una escalera por lo que un individuo puede moverse, como universidad, no importa el término de movilidad social, porque la educación es un factor esencial para poder ascender a esta escalera socioeconómica. ¿Qué quiere decir eso? Hace rato estaba explicando. Y
Y bueno, profe, como estuvo diciendo, ¿verdad? Que una persona para escalar primeramente tiene que prepararse, ¿verdad? Y cómo uno se prepara, ¿verdad? Estudiando, ¿verdad? Desde el Sí, inicio, ¿verdad? Después viene, ¿verdad? La facultad, después viene el trabajo y mediante el trabajo, con lo que gana, ¿verdad? Va ahorrando y una vez que genera una buena cierta cantidad de dinero, ya puede ya crear una mini empresa o algo así, ¿verdad? Eh, es así yo entiendo ahí donde dice, ¿verdad? Que no está determinada por ya sean física, económico, sociales, dice, sino que exista una escalera por la que un individuo puede moverse. Y un individuo como para moverse es mediante el estudio, ¿verdad? Como ahí claramente dice que como universidad vendría a ser eh, uno de los pasos, ¿verdad? Para subir de escalera y digo, yo pienso así, ¿verdad? sí. A ver, vamos a escuchar la opinión Para, de... ¿Está bien, sí, Roque? Aldo, Sí, en, acá por lo podemos comparar con el tema de la India. Ahí, por ejemplo, las castas, vos perteneces a una casta y ya tu posición social es inamovible. O sea, la movilidad social en la India, por ejemplo, es cero. O sea, vos sos de una casta, nacés ahí y morís siendo de esa casta, ¿verdad? Sin embargo, en otras sociedades como la nuestra, por ejemplo, hay movilidad social. ¿En qué sentido? Uno puede subir o bajar, ¿verdad? De estatus, vamos a decirle. Puede cambiar su posición. sí. Si te va bien en la vida, subís. Si te va mal, O si estás en un nivel alto, puedes bajar también. y sí, eso también te da. Y eso Porque justamente. que así mismo es cierto, en la India no puedes vos escalar, siempre te mantenés En tu casa, en sí. el mismo nivel. Lo Sí. mismo en la época antigua, en la época romana, por ejemplo, ¿verdad? También, si vos tenías hijos con tu esposa en la clase esclava, tu hijo era un esclavo más. O en la clase plebeya, tu hijo era un plebeyo. Y si estaba, por ejemplo, con la clase noble o tu hijo era de, de esa misma clase. Sin embargo, ahí no se podía cambiar. Sin embargo, en nuestro país sí uno puede tener la posibilidad de cambiar de clase, ¿verdad? Como puede cambiar, como puede ascender, puede descender también de la escala social. A eso se refiere movilidad social. Es el cambio que uno puede hacer con respecto a su situación económica. Como estaba explicando Roca hace rato, uno estudia, va a la universidad. ¿Por qué? Porque quiere obtener una mejor calidad de vida para su familia, o puede montar una empresa, puede dirigir una empresa, y así va teniendo ingresos de manera a mejorar su vida, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de movilidad social, que podemos cambiar. Movilidad intergeneracional. La movilidad intergeneracional es un tipo de movilidad social que se refiere al cambio de posición social que ocurre entre generaciones, es decir, el grado en que los hijos lograron alcanzar una posición social diferente a la de sus padres. Por ejemplo, mis padres pudieron ser de un nivel bajo, pero yo puedo cambiar esa situación. Por eso dice intergeneracional, porque pueden alcanzar una posición diferente a lo que tenían mis padres. Es un indicador importante para analizar la igualdad de oportunidades y la movilidad social en una sociedad. La movilidad intergeneracional puede ser ascendente, descendente o estable. En cambio, la posición con relación al hogar de origen, la movilidad social intergeneracional es un parámetro que mide la correlación entre la posición económica de una persona con respecto a la de sus progenitores. Y siempre a veces solemos ver esa diferencia en que somos tres hermanos y uno de los hermanos siempre está bien económicamente o el otro está a nivel medio y el otro lastimosamente en nivel bajo, vamos a decir que le da para su día a día, pero es diferente a la
condición económica de los demás hermanos. Siempre hay uno que no le va tan bien, vamos a decir. No sé si pudieron observar alguna vez eso en otras personas, ¿verdad? ¿Entendieron esta movilidad intergeneracional? Sí, profe. Siempre, Sí, siempre hay hermanos o hermanas que están mejor que uno, ¿verdad? Pero eso ya depende yo digo siempre que es por, por el emprendimiento, la capacidad que uno tiene o los objetivos que uno tiene para cambiar su situación económica, ¿verdad? Porque si estás nomás en tu casa y no procuras o no aspiras a tener una mejor calidad de vida, pues siempre vas a estar en la misma condición. No vas a poder cambiarte. Bueno, la educación como instrumento de estratificación. El proyecto ilustrado de liberar a través de la educación a los hombres de la servidumbre de su origen, que les ascriben a una posición social de la que no pueden escapar por estar sometidos a fuerzas más poderosas que las leyes, la ignorancia y el oscurantismo, se hizo realidad como concesión educativa operativa en el planteamiento estructural funcionalista. Concibe al aula como un sistema social que está especializado en la socialización de las normas, habilidades, actitudes sociales que serán exigidas a los niños en el futuro para desenvolverse en la vida. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de estratificación, hablamos de estatus igual. Estratificación. Sí. Sí, el estrato, o sea, estratificación es la posición que ocupa en cada estrato, vamos a decirle. Estrato es nivel, sería en este caso. Sí, así mismo es. Nivel o estrato. Sí. Yo entiendo así. ¿Y por qué dice así es? ¿Y por qué dice la educación como un elemento de la estratificación? Porque ¿cómo es? Si consideras la educación, o sea, es una forma de cambiar de estatus también, te permite. Por eso dice el proyecto ilustrado de liberar a Sí, través de la educación a los hombres de la servidumbre de su origen. sí. O sea, una forma de cambiar de estatus social es, por ejemplo, mejorando la educación. Por Sí, ejemplo. de la persona. Sí, Así sí. mismo es, claro. Porque si son una persona analfabeta, ¿verdad? Y no sabe escribir, no sabe leer, entonces siempre va a estar en el mismo nivel o siempre va a estar eh, en el mismo estrato. Pero ¿qué pasa? Cuando ya la persona se educa, tiene conocimiento con respecto a ciertas cosas, la situación luego ahí ya cambia.
no solamente en el trato, sino que ya es ya una persona que conoce y que puede también pensar o razonar ciertas cuestiones. Entonces, la educación lo que hace es fomentar fomentar que pasa el capital humano, que sería mejorar su condición de vida. ¿Para qué? Para que eso contribuya a que esa persona se mueva, tenga una movilidad social dentro de un país. Por eso dice la educación como instrumento de estratificación. Y por medio de la educación, dice luego, por eso dice ahí, serán exigidas a los niños en el futuro para desenvolverse en la vida, para tener una condición de vida buena. Y todo eso se da a través de la educación. Y ahí terminó nuestra última vía dispositiva. No sé si tienen alguna pregunta. Mm, No, Ahí yo no estamos bien. tengo. No les Estamos bien, escucho. profe. Seguimos. Eso. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿No? No, pues, Estás muy callado, Roque Luis. estoy acá con mi hija, dame mi hija, Ah, de niñero. Ah, de o sea que niñero. es todo un tema. Porque realmente estábamos todos con problemas. Vos Con estabas problemas, hablando y mi sí. hija más chica te quería saludar. Y no, y vos sabés que todito caímos, porque ¿qué pasa? Se enferma mi hijo y mi mamá le cuida. Le echó a mi mamá, me echó a mí, le echó a mi hija. Ahora recién yo estoy saliendo de ese cuadro respiratorio desde mi vacuna y ahora mi mamá volvió a caer, ya se quedó ya internada. Un desastre. Y yo no le dejo pues más con niñera o alguien que le venga a cuidar, porque la última vez tuve una muy mala experiencia. Y ahora mi hija de 9 años le está cuidando a mi hijo arriba y ya me hizo videollamada que mi hijo está pesado. Y así es la vida de padres. Bueno, entonces, el viernes pasado desarrollamos la unidad 1 y 2 que está en ese PowerPoint, más esta unidad 3. Les voy a pasar, perdón, el resumen ahora en el grupo para que puedan ir leyendo y nuestro examen es el otro viernes. Sale, profe. Ok. ¿Sí? Le escucho. Sí. Bueno, Exposición y examen va a ser el próximo viernes. no, solo examen. Les Ok. voy a mandar El resumen. el resumen y Con los temas y respuestas. sí, y no va a ser re fácil, no va a ser larguito. Lo que sí le voy a pasar es solamente, no va a haber ni tarea, directo va a ser examen. Ok. Oh, dale, Bueno, pues, entonces nos vemos el otro viernes. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Igual, Gracias, profe. profe. Gracias. Dale, Gracias, chao, profe. Que se chao. recupere, que esté bien. Dale, Chao, dale. chao. Gracias. Chao, señores. Chao, muchachos. Gracias, Chao, chao. profe. Nos vemos. Chao. Ay, Kevin está con la sirena. Ah, que ahí está con la sirena. Bueno, dale, hablamos el próximo viernes. Dale, Chao, dale. chao. Gracias. Chao, chao.